Cuando el amor ya no alcanza. Hay mujeres que lo tienen todo. Al menos, eso es lo que el mundo les ha dicho que deberían querer. Son amadas. Son deseadas. Son necesarias. Su presencia ilumina los espacios que habitan. Su cuidado sostiene familias, vínculos, historias completas. Y sin embargo, cuando llega el silencio, cuando nadie las observa, cuando ya no hay a quien sostener, aparece una sensación difícil de nombrar. Un vacío que ningún abrazo logra llenar. Una inquietud que ningún gesto de amor consigue calmar. Y entonces surge la pregunta que muchas temen pronunciar incluso en su propia mente. ¿Por qué, si soy amada, no me siento completa? Tal vez te has preguntado si algo está roto dentro de ti. Tal vez te has dicho que eres ingrata por sentir esto. Tal vez has intentado convencerte de que deberías estar satisfecha, agradecida, en paz. Pero no es ingratitud. Y no hay nada roto en ti. Lo que estás experimentando no es falta de amor, es ausencia de ti misma. Desde muy temprano aprendiste que amar era entregarte, que ser valiosa significaba cuidar, sostener, comprender, adaptarte, que tu lugar estaba en ser el soporte emocional de los demás. Y lo hiciste tan bien, que nadie notó que, en el proceso, tú ibas desapareciendo. El amor que recibiste siempre estuvo condicionado a lo que dabas. Te amaban porque calmabas, porque comprendías, porque no pedías demasiado, porque estabas disponible. Pero hay una diferencia brutal entre ser amada y ser reconocida. Ser amada responde a la función que cumples. Ser reconocida honra quién eres, incluso cuando no das nada. Y tú, mujer sensible, mujer profunda, mujer de energía intensa, has sido amada toda tu vida sin haber sido verdaderamente reconocida. Por eso el amor dejó de ser suficiente. No porque el amor falle, sino porque llegó un momento en el que tu psique ya no pudo sobrevivir solo de validación prestada. Hay un tipo de hambre que no tiene que ver con afecto. Es una hambre ontológica, una necesidad de existir como sujeto, no como función, de sentir que tu voz tiene peso sin pedir permiso, de ocupar espacio sin justificarte. Durante generaciones, a las mujeres se les enseñó que el camino hacia sí mismas era un lujo, que su realización debía pasar primero por el sacrificio. Familia, pareja, maternidad, cuidado, todo se convirtió en territorios donde una mujer debía diluirse. Y el amor fue la narrativa que volvió ese sacrificio aceptable, incluso admirable. Te enseñaron que perderte era virtud, que borrarte era generosidad, que callarte era madurez. Pero, ¿qué ocurre cuando una mujer silencia su centro durante años? Lo que ocurre no siempre se llama tristeza. A veces se llama cansancio del alma. A veces se llama vacío. A veces se llama ya no sé quién soy. No es depresión clínica. Es agotamiento existencial. Es la consecuencia de haber dirigido toda tu energía vital hacia afuera, sin permitirte regresar a tu propio eje. Hay una parte de ti que nunca fue vista, nunca fue nombrada, nunca fue autorizada a respirar. Y mientras más amor recibías, más profunda se volvía esa herida invisible. Porque el amor externo no puede reemplazar el reconocimiento interno. No puede ocupar el lugar de la autoridad que cediste para ser aceptada. No puede devolverte la presencia que abandonaste para pertenecer. Pues lo que estás sintiendo ahora es el llamado de tu psique a regresar, no a rechazar el amor, sino a dejar de usurparlo como sustituto de ti misma. Este despertar no llega de forma suave, llega como incomodidad, como inquietud, como una verdad que ya no puedes ignorar. Y aunque asusta, también es el inicio de algo profundamente verdadero. Porque cuando el amor ya no alcanza, no es porque falte amor, es porque te estás recordando el precio invisible de ser la que siempre está. Desde muy pequeña, aprendiste algo que jamás fue dicho en voz alta, pero que se grabó profundamente en tu cuerpo y en tu forma de amar. Ser para los demás era más valioso que ser para ti. No ocurrió de golpe. No fue una imposición brutal. Fue una suma de gestos, miradas, silencios y recompensas sutiles. Cada vez que eras comprensiva, recibías aprobación. Cada vez que te adaptabas, eras celebrada. Cada vez que callabas lo que dolía, el mundo respiraba tranquilo. Así aprendiste que tu lugar estaba en sostener, no en ser sostenida. Que tu valor aumentaba cuando reducías tus necesidades. Que el amor llegaba cuando no incomodabas. Y sin darte cuenta,
Comenzaste a ocupar un arquetipo muy específico, el de la cuidadora eterna, no porque fuera tu esencia, sino porque era el único rol que garantizaba pertenencia. A nivel profundo, tu psique entendió el mensaje con claridad dolorosa. Si soy útil, existo. Si necesito, molesto. Y así empezó el verdadero abandono. No el que viene de afuera, el que se gesta cuando una mujer aprende a no escucharse para no perder amor. Te convertiste en la que siempre está, la que escucha, la que comprende, la que contiene. Pero nadie te preguntó quién te contenía a ti. Este tipo de identidad no se vive como una elección consciente. Se vive como una lealtad inconsciente al vínculo, como una promesa silenciosa. Haré lo que sea para no ser rechazada. Y el precio fue alto. Porque cuando una mujer se identifica únicamente con su función, pierde contacto con su centro. Ya no se define por lo que siente, sino por lo que aporta. Ya no se reconoce por lo que desea, sino por lo que otros esperan. El amor que llega a ese lugar nunca toca la esencia, solo acaricia la superficie del rol. Por eso hay mujeres que reciben amor constante, y aún así se sienten profundamente solas, porque ser necesitada no es lo mismo que ser vista. Ser indispensable no es lo mismo que ser elegida. Ser amada por lo que haces no es lo mismo que ser reconocida por quien eres. En el fondo, lo que duele no es dar demasiado. Lo que duele es no existir fuera del dar. Con el paso de los años, esta dinámica se vuelve invisible incluso para ti. Te acostumbras a posponerte, a minimizar lo que sientes, a justificar tu cansancio. Y cuando el cuerpo empieza a hablar, con agotamiento, ansiedad, vacío, la mente responde con culpa. Estoy exagerando. No debería sentirme así. Otras personas la pasan peor. Pero tu psique no se calma con comparaciones. Porque lo que reclama no es descanso, es reintegración. Has vivido demasiado tiempo fragmentada. Una parte tuya está afuera, sosteniendo vínculos. Otra parte quedó atrás, esperando ser reconocida. Y mientras sigas intentando llenar ese vacío con más entrega, más comprensión, más amor hacia otros, la herida seguirá abierta. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas mujeres no se sienten completas porque nunca se les permitió desarrollarse como sujetos independientes. Pasaron de cuidar a sus padres emocionalmente, a sostener parejas, a ser el centro emocional de sus hijos. Y en cada transición, siguieron siendo invisibles para sí mismas. Este patrón no se rompe con más amor externo, no se sana con validación ajena, no se corrige siendo mejor mujer. Se transforma cuando una mujer se atreve a preguntarse, sin culpa, ¿quién soy cuando no estoy sosteniendo a nadie? Esa pregunta da miedo, porque detrás de ella hay un vacío que no se puede llenar con relaciones, un silencio que exige presencia, y muchas prefieren seguir siendo necesarias antes que enfrentarse a ese silencio. Pero ese silencio no es castigo, es el umbral. Es el lugar donde comienza el verdadero encuentro contigo misma. Y aunque aún no lo sepas, tu incomodidad actual no es una crisis, es una señal de que tu energía ya no acepta seguir siendo sacrificada. Cuando entregaste tu autoridad sin darte cuenta, hubo un momento, o más bien, muchos momentos pequeños, en los que empezaste a dudar de tu propia autoridad interior. No fue una decisión consciente, fue una adaptación silenciosa. Cada vez que sentiste algo y alguien lo minimizó, cada vez que tu intuición fue cuestionada, cada vez que elegiste no insistir para evitar conflicto, ahí, sin saberlo, comenzaste a ceder poder. La autoridad interior no se pierde de golpe. Se diluye lentamente cuando una mujer aprende que su percepción necesita validación externa para ser legítima. Cuando deja de confiar en lo que siente si no es aprobado. Cuando aprende a preguntarse, ¿estoy exagerando? Antes de preguntarse, ¿esto es verdad para mí? Y así, poco a poco, tu centro se desplazó hacia afuera. Empezaste a medir tus decisiones según la reacción ajena, a ajustar tus límites para no decepcionar, a traducir tus emociones para que fueran digeribles. Este es uno de los quiebres más profundos en la psique femenina, cuando la voz interna deja de ser la referencia principal. A partir de ahí, el amor deja de ser encuentro y se convierte en negociación. Negocias tu intensidad, negocias tu verdad, negocias tu silencio, no porque no sepas quién eres, sino porque aprendiste que ser tú misma tenía un costo,
Y ese costo era la pérdida de vínculo. La autoridad que entregaste no fue solo emocional, fue creativa, fue espiritual, fue existencial. Dejaste de preguntarte qué deseabas profundamente y comenzaste a preguntarte qué era conveniente desear. Dejaste de escuchar tu impulso vital y comenzaste a escuchar expectativas. Este es el origen de una herida muy específica: vivir una vida que funciona, pero no vibra. Desde fuera todo parece estable: relaciones, responsabilidades, rutinas, pero por dentro hay una desconexión sutil, persistente, difícil de explicar. No es que tu vida esté mal, es que no te pertenece del todo. Cuando una mujer renuncia a su autoridad interior, algo más ocurre. Su energía vital se fragmenta. Empieza a sentirse cansada sin razón aparente, a perder entusiasmo, a sentir que algo esencial se apaga lentamente. No porque esté rota, sino porque su energía ya no circula desde su centro. La energía vital necesita dirección. Y cuando no la diriges tú, otros lo hacen por ti. Así, te conviertes en una extensión emocional de los demás. Tu estado interno depende del clima ajeno. Tu bienestar fluctúa según el humor, la distancia o la aprobación de quienes amas. Esto no es amor maduro, es dependencia psíquica, y aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora. No perdiste tu poder porque fueras débil. Lo entregaste porque fuiste sensible, porque supiste amar profundamente, porque tu capacidad de conexión era inmensa. Pero nadie te enseñó a amar sin desaparecer. Durante años confundiste vínculo con fusión, presencia con sacrificio, entrega con anulación. Y ahora tu psique te está pidiendo algo distinto. No más amor, no más comprensión, no más paciencia. Te está pidiendo regreso. Regreso a tu criterio, regreso a tu voz, regreso a tu autoridad. Ese regreso no se siente como triunfo, se siente como vértigo, porque cuando recuperas tu poder interior, ya no puedes culpar a nadie por tu vida, ya no puedes esconderte detrás del rol de la que sostiene, ya no puedes seguir viviendo a medias. Recuperar tu autoridad implica aceptar algo radical. Tu vida es tu responsabilidad emocional, no desde la dureza, desde la verdad. Y esa verdad comienza cuando dejas de preguntar, ¿esto está bien para los demás? Y empiezas a preguntarte, sin miedo, ¿esto es verdad para mí? Ese cambio de pregunta transforma todo. El miedo a existir sin ser necesaria. Cuando una mujer comienza a recuperar su autoridad interior, no lo primero que aparece es alivio. Lo primero que aparece es miedo. No el miedo superficial a la soledad, sino uno mucho más profundo, más silencioso, o más antiguo, el miedo a existir plenamente sin ser necesaria para nadie. Porque durante años, quizá durante toda tu vida, tu existencia estuvo justificada por tu función. Eras valiosa porque sostenías, porque cuidabas, porque estabas disponible. Y ahora, al comenzar a retirarte emocionalmente, aunque sea un poco, surge una pregunta que estremece. ¿Quién soy si no me necesitan? Este miedo no es irracional. Es el resultado lógico de haber construido tu identidad alrededor del servicio. Cuando una mujer ha sido la fuente emocional de los demás, dejar de serlo se siente como desaparecer, como si, al no ser requerida, dejara de existir. Por eso muchas mujeres regresan al sacrificio incluso cuando ya están exhaustas. No porque no vean el daño, sino porque el vacío que aparece al retirarse parece aún más aterrador. En el fondo, no temes estar sola. Temes encontrarte contigo misma sin máscaras, sin roles, sin tareas que te definan. Temes descubrir que nunca te enseñaron a ser sujeto de tu propia vida. Porque mientras eres necesaria, no tienes que mirarte, no tienes que preguntarte qué deseas, no tienes que sostenerte a ti misma. La necesidad ajena se convierte en refugio, un lugar donde esconderte de tu propio centro. Este es uno de los mecanismos más poderosos de autoabandono inconsciente. Vivir para otros para no tener que enfrentarte a ti. Cuando el vínculo es el lugar donde obtienes identidad, retirarte del vínculo se siente como aniquilación, no como liberación. Por eso la recuperación de tu energía no se vive como un acto heroico, se vive como una pérdida, como un duelo. Duelo por la mujer que fuiste para sobrevivir. Duelo por los años en los que no exististe para ti. Duelo por las versiones de ti que nunca pudieron nacer. Aquí aparece otra verdad difícil de aceptar. Muchas mujeres confunden amor con oxígeno.
no porque no sepan amar, sino porque nunca aprendieron a respirar solas emocionalmente. Cuando el amor externo se convierte en fuente de vida, cualquier distancia se vive como amenaza, cualquier límite se siente como rechazo, cualquier retirada se interpreta como abandono. Pero el abandono original no vino de afuera, vino de adentro. Vino cuando aprendiste que sentir demasiado era peligroso, que necesitar era vergonzoso, que pedir era arriesgarte a perder. Así, preferiste ser la fuerte, la que puede con todo, la que no necesita nada, y esa fortaleza, que alguna vez te protegió, hoy te encierra. Porque la verdadera fortaleza no está en sostenerlo todo, está en permitirte existir sin justificarte. El miedo a no ser necesaria también es el miedo a no ser querida, a que, si no das, no te elijan, a que, si no sostienes, te olviden. Y quizá, algunas personas sí se alejarán, no porque hayas cambiado para mal, sino porque el vínculo estaba basado en tu entrega, no en tu presencia. Este es uno de los momentos más dolorosos del despertar femenino. Ver con claridad quién te ama por lo que eres y quién solo te ama por lo que proporcionas. Ese discernimiento duele, pero también libera, porque no estás perdiendo amor verdadero. Estás soltando dependencias disfrazadas de vínculo. Existir sin ser necesaria no significa volverte fría, significa volverte íntegra. Significa que tu valor ya no depende de cuántas personas te requieren, sino de cuánto te habitas. Y ese aprendizaje no es inmediato. Se construye lentamente, enfrentando el silencio, la incomodidad, la soledad inicial. Pero ese silencio no está vacío, está lleno de ti. El regreso a tu centro y la recuperación de tu energía, después del miedo, después del duelo, después del silencio incómodo, algo empieza a moverse dentro de ti. No es euforia, no es claridad absoluta, es una sensación sutil, casi imperceptible, de regreso. Regreso a un lugar que siempre fue tuyo, pero que abandonaste para sobrevivir. Por primera vez en mucho tiempo, tu atención deja de estar completamente volcada hacia afuera. Ya no estás vigilando constantemente el estado emocional de los demás. Ya no estás anticipando necesidades. Ya no estás ajustándote para evitar conflictos. Empiezas a habitarte, y ese acto, o tan simple y tan radical, marca el inicio de una transformación profunda. Recuperar tu energía vital no significa volverte egoísta, significa dejar de desperdiciarte. Durante años, tu energía fluyó sin dirección propia, iba hacia donde era requerida, hacia donde hacía falta, hacia donde calmaba. Ahora, por primera vez, empieza a regresar a su origen. Al principio se siente extraño, incluso incómodo, porque tu sistema nervioso estaba acostumbrado a la hiperdisponibilidad. El descanso genuino puede sentirse como culpa. El silencio puede sentirse como vacío. La quietud puede sentirse como pérdida de propósito. Pero no lo es. Es reaprendizaje. Estás aprendiendo a estar contigo sin exigirte nada, sin producir, sin sostener, sin demostrar valor. Y en ese espacio aparece algo que había estado dormido. Tu vitalidad. No la vitalidad performativa de quien siempre puede con todo, sino la vitalidad auténtica de quien está conectada con su propio centro. Empiezas a notar pequeños cambios, decisiones que antes te costaban, ahora se sienten claras, límites que antes te aterraban, ahora emergen con naturalidad, deseos que habías silenciado empiezan a pedir espacio, no como demandas urgentes, sino como verdades tranquilas. Este es el momento en el que dejas de vivir desde la carencia. Ya no amas para ser vista, ya no das para ser elegida, ya no sostienes para no ser abandonada. Empiezas a elegir desde la plenitud. Eso transforma por completo tu manera de vincularte. El amor deja de ser refugio, deja de ser salvación, deja de ser prueba de valor. Se convierte en encuentro. Encuentro entre dos personas completas, no entre una que se entrega y otra que recibe. Encuentro entre presencias, no entre funciones. Y aquí ocurre algo poderoso. Cuando dejas de necesitar amor para existir, el amor cambia de forma. Ya no te arrastra, ya no te consume, ya no te define. Lo compartes porque quieres, no porque lo necesitas. Este regreso a tu centro también implica integrar partes de ti que antes rechazabas. Tu capacidad de decir no, tu derecho a decepcionar,
tu necesidad de espacio, tu deseo de priorizarte, todo eso que alguna vez te enseñaron a llamar egoísmo, en realidad es salud psíquica. Estás dejando de fragmentarte para encajar. Estás dejando de diluirte para pertenecer. Y al hacerlo, algo se estabiliza dentro de ti. Tu valor ya no fluctúa según la respuesta de los demás. Tu autoestima ya no depende del reconocimiento externo. Tu identidad ya no se sostiene en el rol de la que siempre está. Te conviertes en tu propio punto de referencia. Eso no te vuelve distante, te vuelve presente. Presente contigo, presente en tus relaciones, presente en tu vida. Porque ahora ya no amas desde el agotamiento, amas desde la integridad. Y esa es la diferencia más profunda de todas. No necesitabas más amor, necesitabas volver a ti. Y al hacerlo, algo esencial se ordena. Tu energía deja de dispersarse y por fin te habita por completo.